Muy bien, señoras y señores. A continuación, los invito a escuchar la conferencia Importancia médica de las infecciones causadas por micoplasmas, a cargo de la doctora Mariela Lacello Ramírez, rectora de nuestra institución. Muchas gracias a todas y a todos. Le voy a pedir si me permiten compartir la presentación. Este, la puedo pasar desde aquí, desde mi computadora. Entonces, para que podamos ver las diapositivas, permítanme tantito. Creo que ya las están viendo. Bueno, pues vamos a hablar hoy sobre la importancia médica que tienen las enfermedades infecciosas causadas por micoplasmas. Los micoplasmas, como ya sabemos, son microorganismos, bacterias en específico, que carecen de pared celular. Se encuentran clasificadas en la clase Molicutes, en el orden Mycoplasmatales, en la familia Mycoplasmataceae y en el género Mycoplasma. Hay más de 120 especies de micoplasmas descritas a la fecha y 6 especies de ureaplasma que han sido descritos. Los micoplasmas tienen características muy particulares. Son los seres vivos más pequeños de vida libre que existen. Si ustedes recuerdan, vida libre significa que no requieren una célula para replicarse. Esto hizo que en algún momento se pudiera sintetizar in vitro el genoma completo de un micoplasma, porque tienen ciertas características, como cuáles. Un genoma pequeño, el tamaño de su genoma va de 580 a 1350 kilobases. Su contenido de guanina citosina entre 23 y 40%. Ya habíamos dicho que son los microorganismos más pequeños de vida libre que existen, y debido a que carecen de pared celular, su membrana es la estructura más externa que ellos tienen, es decir, es la estructura que está en contacto con el ambiente. Siendo esta una membrana biológica, es tremendamente flexible. Esto le da a los micoplasmas la característica de ser pleomórficos, ¿verdad? Y que muy fácilmente incluso puedan atravesar filtros de 450 milimicras de diámetro, o sea, de 0.45 micras de diámetro. No es que exactamente tengan un tamaño menor, sino que se deforman fácilmente y pueden pasar esos filtros. Su membrana celular requiere de colesterol para hacerse más rígida, para que no sea tan lábil y tan flexible, ¿verdad? Entonces el colesterol le da esa rigidez a la membrana y le da cierta similitud o una mayor similitud con algunas de las membranas biológicas de sus hospederos, en particular de los mamíferos. Algo curioso es que los micoplasmas no pueden sintetizar su colesterol, entonces van a requerir que los medios de cultivo en donde los vamos a hacer crecer les adicionemos de colesterol si es que los queremos cultivar, ¿verdad? Entonces, dentro de un hospedero, pues ellos utilizan el colesterol del hospedero, pero fuera de él tenemos que proporcionarlo a través del suero de un mamífero. El suero de caballo es el más utilizado, así como ven a los caballos atléticos y puro músculo. Bueno, pues es dentro de los mamíferos, de manera natural, son los que tienen niveles de colesterol más altos. Para ellos es normal, ¿verdad? Después, el suero de mamífero que más les gusta a los micoplasmas obtener el colesterol es el de cerdo, el de borrego, ¿verdad? Y bueno, en algunas ocasiones los humanos.
y si a los humanos nos gusta entrarle a los lípidos saturados, pues con más razón, ¿verdad? Carecen, decíamos, de pared celular, se dividen por fisión binaria o por gemación. De hecho, el nombre mico nos suena a hongos. Yo he de comentarles que tengo muchísimos años trabajando con micoplasmas y no me gustaba que dijeran ese hongo, ¿no? O sea, como yo decía, ¿cómo van a confundir a un bello micoplasma con un hongo, no? Así yo toda enojada en esa época. Pero el nombre se llaman micoplasmas porque en algún punto lo que veían eran estas estructuras elongadas que asemejaban las hifas de un hongo, ¿no? Entonces, de ahí el nombre de micoplasmas. Los micoplasmas forman colonias muy pequeñitas cuando crecen en los medios libres de células. Estas colonias no son visibles a simple vista, nosotros necesitamos usar un microscopio estereoscópico, miden alrededor de 0.3 a 0.4 milímetros de diámetro, son translúcidas y en muchos de los casos tienen la forma de un huevo estrellado, con un centro circular denso y una zona periférica translúcida. Habitualmente el centro se ve así porque son los micoplasmas que están embebidos en el agar y entonces dan esa apariencia y son los que están vivos, los que están viables. Y los micoplasmas que ya no están tan viables están formando esta estructura, lo que sería la clara del huevo, ¿verdad? Bueno, una fotografía al microscopio electrónico de un micoplasma. Los micoplasmas los encontramos ampliamente distribuidos en la naturaleza. Lo vamos a encontrar como parásitos del hombre, de mamíferos, de reptiles, de peces, de artrópodos, de plantas. Prácticamente donde los busquemos, los vamos a encontrar. Es decir, los podemos buscar en plantas y ahí están en forma de espiroplasmas. Lo podemos encontrar en mamíferos, ¿verdad? En casi todos los mamíferos los podemos encontrar, en los reptiles, en los peces, en los artrópodos. Ahí va a depender de las habilidades que uno tenga para cultivarlos o para detectarlos. Los micoplasmas generalmente presentan una gran especificidad por sus hospederos y por los tejidos. Es decir, como buscan nutrientes en específico, se van a ir hacia determinados sitios aún en un mismo hospedero. Y además de eso, van a estar buscando receptores a los cuales se unen para poder infectar a las células y al hospedero, obviamente. Habitualmente los vamos a encontrar en los epitelios del tracto respiratorio, del tracto genitourinario, del tracto gastrointestinal, pero también los podemos encontrar en otros sitios anatómicos, por ejemplo, en ojos, en glándulas mamarias, en las articulaciones, en la membrana sinovial. Y ellos son tremendamente exigentes en cuanto a los requerimientos nutricionales. Cuando uno los quiere cultivar en el laboratorio, necesita uno al medio de cultivo adicionarle además el colesterol, péptidos de bajo peso molecular y también que generalmente se los da el extracto o el dializado de levadura y en algunos casos cuando son más chocantones necesitamos agregarles algunos nucleótidos, generalmente a partir de esperma de ballena, hay algunos suplementos que lo contienen y bueno, a los micoplasmas les gusta que nosotros les pongamos estos suplementos. Ahora, ¿qué micoplasmas son de interés médico? O sea, ¿cuáles nos interesan? Porque son patógenos. El primer micoplasma reconocido como patógeno, o sea, el cual se dijo, sí, efectivamente causa daño, es un micoplasma asociado a enfermedades, fue Mycoplasma pneumoniae.
Mycoplasma pneumoniae es causante de neumonía atípica primaria. Sabemos bien que en este grupo de los causantes de neumonía atípica primaria encontramos a todos los microorganismos que no sean Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Entonces ahí vamos a encontrar un buen número de bacterias y de virus también causando neumonía atípica primaria. Pero también lo podemos encontrar causando complicaciones extrarrespiratorias. En muchos casos sucede que la persona, después de tener una neumonía atípica primaria, unas 2 o 3 semanas después de que se recuperó ya de la enfermedad, empieza a tener algunos problemas, como cuáles: artritis, glomerulonefritis, carditis, algunos más severos que los hacen llegar al hospital, como la mielitis transversa, el síndrome de Guillain-Barré y en algunos casos también anemia hemolítica, entre otros. ¿Qué es lo que se sabe y se piensa al respecto? Bueno, en primer lugar, lo primero que había que descartar era que estas complicaciones se debieran a una toxina. Esto se descartó debido a que Mycoplasma pneumoniae no produce toxinas. Sin embargo, Mycoplasma pneumoniae sí se ha encontrado en estos sitios anatómicos, lo cual nos hace pensar que tiene una gran capacidad invasiva. Y obviamente el microorganismo en ese sitio anatómico, por ejemplo en la articulación, en la membrana sinovial, puede causar artritis. Sin embargo, también una de las características de los micoplasmas es que son capaces de inducir respuestas autoinmunes. Los micoplasmas, al carecer de pared celular, muy fácilmente pueden fusionar su membrana con la membrana de la célula hospedera e intercambiar algunos antígenos, de tal suerte que los micoplasmas pueden inducir una respuesta autoinmune, la producción de anticuerpos dirigidos contra células de sinovia, contra nefronas, contra células de corazón, etc. Entonces, contra algunos componentes de los glóbulos rojos. Entonces, de ahí el que se pudieran presentar en algunas personas las complicaciones extrarrespiratorias. La gran ventaja es que, a excepción del síndrome de Guillain-Barré y la mielitis transversa, la inmensa mayoría de las complicaciones extrarrespiratorias se resuelven en unas semanas. No es tan rápido, pero vaya, en unas semanas sí se puede resolver. Ya en el caso de Guillain-Barré y mielitis transversa, dependerá de la severidad de la enfermedad, el tiempo en el cual se pudieran recuperar las personas. Algo también característico de Mycoplasma pneumoniae es que afecta principalmente a adultos jóvenes, difícilmente, y adultos. Difícilmente lo vamos a encontrar en niños pequeños o en adultos mayores, lo cual sugiere en muchos de los casos que es precisamente la respuesta inmune de la persona que de alguna manera puede ser responsable también de la enfermedad, ¿verdad? De los signos y síntomas de la enfermedad. Bueno, Mycoplasma genitalium se ha asociado a uretritis no gonocócica. Genitalium también se ha encontrado en tracto respiratorio, pero difícilmente ha asociado a una enfermedad. En el caso de Mycoplasma genitalium y pneumoniae, comparten muchas similitudes desde el punto de vista genético y antigénico, lo cual nos hace pensar que probablemente provengan de un ancestro en común, que lo más probable es que haya mutado. Mycoplasma fermentans es un micoplasma que ha sido motivo de estudio y motivo de controversia
desde que fue descrito. Al principio se le achacaron cualquier cantidad de enfermedades. Se asoció a artritis, se asoció a algunas enfermedades de tipo de respuesta leucemoide y más recientemente al síndrome de fatiga crónica. Nosotros hemos trabajado también durante muchos años con Fermentans y lo encontramos asociados a cuadros de exacerbación de asma, al igual que Mycoplasma pneumoniae. Fermentans se comporta también así, y al síndrome antifosfolípido y algunos casos de lupus. Entonces, Mycoplasma fermentans, en un principio se le asoció, se les intentó asociar a muchas enfermedades, los resultados fueron controversiales y en ese momento se dejó como a un lado, como en el bote de la basura, y después empezó a dársele importancia. También se ha encontrado a casos de neumonía en niños, incluso en escolares y en adultos. Entonces, sí es un microorganismo al cual lo podemos encontrar en diversos padecimientos. En particular, nosotros hemos trabajado con Mycoplasma pneumoniae y con Fermentans, tanto en pacientes como en modelos animales, y asociado a enfermedades tan importantes como la neumonía, ¿verdad? Bueno, después tenemos a Mycoplasma penetrans. Mycoplasma penetrans, pirum y fermentans son 3 micoplasmas que cuando aparece el SIDA llaman la atención. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de Mycoplasma penetrans, se empezó a ver que hasta el 40% de los pacientes con SIDA tenían anticuerpos contra Mycoplasma penetrans. Entonces, en un momento dado se llegó a pensar que podrían ser cofactores en el SIDA y que de alguna manera podrían acelerar la aparición del síndrome en aquellas personas que ya eran seropositivas. Sin embargo, los estudios no han sido concluyentes y se dejó a un lado esa línea de investigación. Nosotros hemos trabajado con Mycoplasma penetrans durante muchos años ya también. Mycoplasma penetrans se describió hace 30 años, en 1030 y algo, ¿no? En 1991 se describió por vez primera Mycoplasma penetrans. Hay muy pocas cepas de Mycoplasma penetrans aisladas, son yo creo que aproximadamente 10 o cuando mucho unas poquito más de 10 cepas que se han aislado de Mycoplasma penetrans, porque el primo aislamiento es complicado, no es tan fácil encontrarlo. Se puede detectar por métodos moleculares, por PCR. Nosotros encontramos y aislamos, en este caso yo lo hice hace algunos años, una cepa de Mycoplasma penetrans de una chica con síndrome antifosfolípido, con un síndrome muy severo. La chica estaba en terapia intensiva, con una anemia hemolítica muy grave, y bueno, fue la primera vez que a Mycoplasma penetrans se le describió en personas sin vida sexual activa, porque se pensaba que penetrans se transmitía solamente por la vía sexual. Bueno, penetrans ha sido muy estudiado porque es un micoplasma intracelular y por ciertas características genéticas que tiene. Después tenemos a Pirum, que se ha encontrado casi exclusivamente en pacientes con SIDA. Es uno de los micoplasmas asociados con SIDA. Y bueno, muchos de estos micoplasmas, decíamos, son patógenos del tracto respiratorio, tanto superior como inferior, en muchos de los casos causando neumonía. Y bueno, esta es la cepa HF, la cepa de Mycoplasma penetrans que nosotros encontramos
en esta pacientita que les conté. Bueno, después tenemos a Mycoplasma hominis. Mycoplasma hominis, el sitio anatómico donde lo encontramos de manera natural como miembro de la flora normal, es el tracto genitourinario, tanto de hombres como de mujeres. Sin embargo, debido al aumento en las hormonas sexuales femeninas en las mujeres que se embarazan, aumenta la colonización por Mycoplasma hominis. Y algo que está latente siempre, tanto con Mycoplasma hominis como con Ureaplasma urealyticum, es la posibilidad que estos micoplasmas tienen de llegar al cérvix, de ahí pasar membranas fetales íntegras, producir una corioamnionitis y poder infectar al feto, ¿verdad? Entonces, tanto hominis como Ureaplasma urealyticum se han encontrado asociados a nacimientos pretérmino y en algunos casos, a abortos espontáneos. Y obviamente asociados al nacimiento de bebés con bajo peso, donde son más vulnerables a las infecciones respiratorias, y ahí también se han encontrado causando infección respiratoria en prematuros a Mycoplasma hominis y a Ureaplasma urealyticum. Mycoplasma hominis también se ha encontrado en mujeres durante el puerperio, causando fiebre puerperal. Y también se ha asociado a artritis, precisamente en mujeres después de que tienen un bebé, después del parto. También se ha asociado a vaginosis bacteriana, así como también algunas otras infecciones en otros sitios anatómicos, principalmente artritis séptica. Ureaplasma urealyticum, por otro lado, lo encontramos causando uretritis no gonocócica. Se ha asociado también a problemas de infertilidad. ¿Por qué? Porque puede infectar a los espermatozoides y afectar la movilidad de los mismos. Disminuye la movilidad de estos espermatozoides y por eso en parejas que tienen problemas de fertilidad y que se les encuentra Ureaplasma urealyticum, se sugiere darles tratamiento contra esta bacteria. También se ha asociado a vaginosis bacteriana y a lo que ya decíamos, infecciones en prematuros. Mycoplasma salivarium y Mycoplasma orale son parte de la flora normal de nuestra cavidad oral y no se han asociado a ninguna enfermedad en ese sitio anatómico. Los micoplasmas, de acuerdo a sus capacidades metabólicas, se han asociado o se han clasificado, mejor dicho, como micoplasmas fermentadores de la glucosa, Pneumonia genitalium fermentans penetrans y pirum, que obtienen de la glucosa la energía necesaria para hacer todas sus funciones biológicas. Pero está por otro lado aquellos micoplasmas que hidrolizan la arginina y a partir de la misma obtienen el ATP que requieren. Por ejemplo, hominis, orale, salivarium y estos últimos tres, fermentans penetrans y pirum, que les gusta tanto la glucosa como la arginina para obtener energía, pero como yo dijera, como somos los humanos, pues preferimos algunos el pan y otros las tortillas, y entonces a estos tres les gusta más la glucosa, primero consumen toda la glucosa y después se van a la arginina, o sea, pues si no hay pan, entonces le entramos a las tortillitas o viceversa, ¿verdad? Así son estos. Ureaplasma urealyticum es el único micoplasma que hidroliza la urea y a partir de ella obtiene la energía, el ATP que requiere, produce una ureasa. Bueno, los micoplasmas son intracelulares y
ejemplo de ellos, de interés médico, está Fermentans genitalium penetrans hominis, lo cual los hace parásitos muy, pero muy exitosos. O sea, un parásito evade la respuesta inmunológica más fácilmente si es intracelular, ¿verdad? Y bueno, pues adentro de la célula tiene todo para crecer. Son los parásitos perfectos porque los micoplasmas pues, son abusaditos. Ellos no matan a su parásito, o sea, aprenden a vivir con él y pues tienen casa, vestido y sustento el tiempo que ellos quieran. Se han encontrado incluso en modelos animales durante semanas, meses, años en un hospedero y ya en esos casos sin causar daño, ¿verdad? Viven en un ambiente en el cual han encontrado su equilibrio. Bueno, entran a través de una interacción en una estructura que se llama tipo punta y generalmente así es como penetran. Hay algunos que no tienen ese tipo, pero se dan sus mañas para entrar a la célula, a veces por un mecanismo de fusión. Hay múltiples modelos en los cuales se ha probado el papel de estos micoplasmas como microorganismos intracelulares, sus características para adherirse a algunas células y entrar a la célula en mecanismos parecidos al que usan las clamidias para entrar a su célula hospedera. Decíamos que generalmente estos micoplasmas, cuando se adhieren al hospedero, causan cambios en el citoesqueleto de los mismos y de esa manera pueden entrar, ¿verdad? Y también lo que hemos visto es que una vez que entran, ahí dentro pueden replicarse y eventualmente pueden producir la lisis de la célula, en el caso de algunos micoplasmas, la necrosis de las mismas. Generalmente la presencia de estos micoplasmas dentro de la célula puede hacer que las nucleasas producidas por los micoplasmas actúen a nivel del núcleo de la célula y así empezar a producir cambios en esta célula. Adicionado a esto, el efecto de las proteasas que pueden producir los micoplasmas y de algunas fosfolipasas. En el caso particular de las fosfolipasas, esto apoyaría la idea de cómo es que los micoplasmas pueden estar asociados al síndrome antifosfolípido o al lupus, ¿verdad? Ya que en estos padecimientos generalmente nosotros vemos como el DNA puede ser expuesto en el caso del lupus y generar la producción de anticuerpos anti-DNA. Bueno, Mycoplasma penetrans, por ejemplo, produce una nucleasa muy potente que incluso puede causar daños a nivel del cromosoma. Entonces, de esta manera, nosotros explicamos por qué estos micoplasmas pueden permanecer en un hospedero durante mucho tiempo, protegidos para que el sistema inmune no los dañe, no los pase a perjudicar y también fuera del alcance o del efecto de los antibióticos, ¿verdad? Propiciando así infecciones latentes o crónicas. La capacidad de estos micoplasmas para estar ahí dentro de una célula va a variar y eso apuntaría al por qué estos micoplasmas se les considera como probables agentes causales de artritis. Nosotros hemos trabajado durante muchos años buscando a micoplasmas en el líquido sinovial de pacientes con diferentes padecimientos reumáticos y efectivamente las especies que más hemos encontrado es Mycoplasma fermentans en primer lugar y luego los demás micoplasmas, pero en particular Mycoplasma
neumonía. Los micoplasmas decimos que al carecer de pared celular se les facilita mucho esta parte de el intercambio antigénico, ¿verdad? De la fusión de algunas membranas del micoplasma con la membrana de la célula que van a infectar, y de esta manera el intercambiar ciertos antígenos e inducir una respuesta autoinmune y así ser responsables de algunas de las enfermedades que ya comentamos, ¿verdad? Los micoplasmas se han considerado como los parásitos ideales. Les digo, si yo fuera una bacteria o un virus, ay, la verdad diría, ¿para qué me salgo? Si aquí estoy bien, si tengo todo lo que necesito para vivir, ¿qué necesidad de salir al ambiente y de que en una de esas no la haga yo y no consiga otro hospedero a quien infectar, ¿no? Entonces, ellos han sabido sacar un muy buen provecho de esa capacidad que tienen. Y bueno, hay algunas enfermedades, a veces un tanto raras, a las cuales se han asociado. No en todas ha habido una asociación ya probada. Es el caso del síndrome del Golfo Pérsico, que seguramente ustedes no conocen, porque la mayoría de ustedes son muy jovencitos. En 1990, Estados Unidos tuvo una incursión militar en Irak, y entonces fueron soldados estadounidenses, y cuando los soldados estadounidenses regresaron a Estados Unidos, muchos empezaron a tener fatiga, fiebre, malestar general, y al tratar de buscar el agente causal, lo único que encontraron fue a Mycoplasma fermentans. Entonces se empezó a asociar a Mycoplasma fermentans con el síndrome del Golfo Pérsico. Entonces empezaron a decir que probablemente cuando fueron a Irak, ahí contrajeron a esta bacteria. Y en el caso del síndrome de fatiga crónica, es un síndrome también relativamente reciente en cuanto a su descripción. No sabemos si ya estaba presente desde hace mucho tiempo, pero vaya, como un ente se le reconoció hace relativamente pocos años. Y también ahí se ha encontrado frecuentemente a Mycoplasma fermentans, también en la enfermedad de Crohn y en diferentes tipos de artritis. El cuadro clínico de las infecciones en general causadas por micoplasmas en humanos y en animales es más sugestiva de daño en el hospedero debido a una respuesta inmune inflamatoria crónica, más que al efecto tóxico de algún componente de los micoplasmas. De hecho, en el caso, por ejemplo, de Mycoplasma pneumoniae, lo único que se ha encontrado tóxico es la producción de peróxido de hidrógeno, pero vaya, un micoplasma es pequeñito, produce poquito peróxido de hidrógeno, y aunque sabemos de la capacidad oxidante del peróxido de hidrógeno y de la formación de radicales superóxidos que se pueden generar en estos mecanismos oxidativos, vaya, el daño como tal no se explica nada más por el efecto de sustancias de esta naturaleza, como el peróxido de hidrógeno. El amoníaco igual, o sea, el amoníaco es producido por Mycoplasma onis, por Ureaplasma urealyticum, pero aunque pueda afectar, tejidos adyacentes a donde crecen las bacterias, pues no causa tanto daño, ¿verdad? Hay algunos ejemplos, no de micoplasmas de interés médico, sino veterinario, como Diversum, Ureaplasma diversum, que está en bovinos y que induce la síntesis de algunas prostaglandinas, como la E2, F2A, las cuales son necesarias durante la implantación y el mantenimiento del embarazo. De ahí que también en algunos casos de complicaciones durante el embarazo se han tratado
de culpar a ureaplasma urealítico, ¿verdad? Haciendo una similitud con lo que se sabe en modelos animales y en ureaplasmas de origen animal. Bueno, decíamos, pueden alterar la síntesis de prostaglandinas, también de fosfolipasas, y podrían liberar cantidades excesivas de ácido araquidónico, inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas. Acuérdense que el precursor de las prostaglandinas es el ácido araquidónico. Bueno, a nivel molecular sabemos cómo se alteran o desregulan canales de potasio, de cloro, de iones potasio y de iones cloro en las membranas plasmáticas de líneas celulares, de glándulas submandibulares, lo cual podría explicar el que se presentara gerostomía. Bueno, finalmente lo que yo quiero dejar en ustedes es que estos micoplasmas tienen características tan específicas en algunos casos que se les puede asociar a un gran número de padecimientos en los que a veces uno no piensa y no se piensa en los micoplasmas como agentes causales. Por ejemplo, en el caso de la apoptosis, la infección por micoplasmas por sí misma no la produce, pero una vez que ésta se da en la célula, porque la célula ya se replicó el número de veces que debía, pueden ser los responsables de la ruptura de los multímeros de 200 pares de bases y del DNA de la célula hospedera. O sea, le dan una ayudadita a la célula apoptótica a bien morir. Y su interacción con el sistema inmune les permite generar autoanticuerpos, ¿verdad? Y de esta manera causar daño a través de estos mecanismos. Entonces, sí es importante pensar en este tipo de bacterias porque estas características que tienen aunadas al mimetismo molecular, o sea, son así como muy buenos en el disfraz molecular, ¿verdad? O sea, cuando el sistema inmune dice, ya lo tengo a este micoplasma, ya voy por él, y pues de repente cambia la expresión antigénica y pues esos anticuerpos le hacen lo que el viento Juárez, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características de estos micoplasmas y que es importante tenerlos en mente cuando nosotros estamos enfrentando una enfermedad de etiología desconocida. Todo mundo sabe que mi pasión son los micoplasmas. Bueno, tengo muchas pasiones, pero una de ellas, desde el punto de vista microbiológico, son los micoplasmas y a veces mis amigos, la familia, suelen decirme que para mí solo existen dos tipos de enfermedades, las causadas por micoplasmas y las que aún no se ha probado que pueden ser causadas por micoplasmas. ¿Por qué? Pues características como la variática los hacen buenos maestros del disfraz a nivel inmune, la capacidad que tienen de ser inmunomoduladores, porque pueden inducir una supresión de la respuesta inmune o una activación policlonal de linfocitos B y T, su capacidad de inducir ciertas citocinas, el incremento de la citotoxicidad de los macrófagos debido a la presencia de micoplasma, también el aumento en la expresión de receptores celulares en células NK y células T, linfocitos T, la capacidad que tienen de activar al complemento, todo ello contribuye en un momento dado a sus características como patógenos. Y una última, pueden comportarse también
como superantígenos. Entonces, esa es otra de las características de estos micoplasmas. Bueno, pues a mí no me resta más que decirles a ustedes jóvenes que cuando vean a un paciente con cuadros a veces que los antecede o que están siendo cuadros de infecciones en el tracto respiratorio, siempre tomen en cuenta un micoplasma. Obviamente, a la búsqueda, mejor dicho, y al diagnóstico de micoplasmas, los micoplasmas se diagnostican desde el punto de vista microbiológico, mediante el cultivo, y después la identificación por técnicas de biología molecular, por PCR, desde el punto de vista inmunológico, detectando anticuerpos anti determinadas especies de micoplasmas, y se pueden detectar también directamente usando una PCR, aunque no es lo más recomendable porque en muchas ocasiones del primo diagnóstico que se quiere hacer es muy difícil que dé positiva aún estando positivo la persona. Entonces necesitamos ayudarnos por lo menos de dos técnicas, la microbiológica y la de biología molecular, o la inmunológica y la de biología molecular, para tener resultados realmente confiables. Y bueno, con eso concluyo. Espero que les haya llamado la atención estos pequeños microorganismos, estas bacterias con características muy peculiares, y que a lo mejor en un futuro muy cercano haya más micoplasmatólogos, porque he de decirles que los micoplasmatólogos somos como especies en vías de extinción. No somos muchos en el mundo que trabajamos con micoplasmas, precisamente porque son chocantes y porque cuesta trabajo su diagnóstico, pero finalmente son microorganismos fascinantes. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. A continuación, abrimos la ronda de preguntas y respuestas para quien guste hacer alguna. Quien tenga alguna duda puede alzar su mano y se les acercará el micrófono. También creo que Jesús Muñoz está alzando su mano en la vía virtual. ¿Quién tenía duda? Hola, mientras animan a preguntar, yo quiero preguntarte algo. Primero felicitarte porque es una excelente conferencia la que acabas de dar sobre micoplasmas, y me preguntaba, cuando mostraste los huevitos estrellados de las colonias de micoplasmas, decías que el colesterol era fundamental para que estas colonias crecieran. Y en 2007, en el trabajo de Bernal y colaboradores, publicamos la función de la cardiolipina y la importancia de cardiolipina para la división celular de Pseudomonas butiraca T2440. Mi pregunta es si sabes algo de cardiolipina en micoplasma, o está tan difícil el modelo que todavía no se exploran los ácidos grasos. Creo que no se ha explorado los ácidos grasos, en particular cardiolipina. Fíjate que los micoplasmas son tan chocantes que a pocos les atrae trabajar con ellos, ¿no? Y a eso se debe el que mucho del metabolismo y mucho de las capacidades metabólicas se desconozca de los micoplasmas. Pero yo he de decirte que a mí me gustaría que pudiéramos estudiar algo de eso, intentarle en el modelo que mencionas, porque lo que sí, en el síndrome antifosfolípido hay producción de anticuerpos anticardiolipina. Entonces, en síndrome antifosfolípido en particular, nosotros hemos encontrado micoplasma fermentans, y eso nos hace como muy interesante que pudiéramos investigar qué está pasando
con la cardiolipina, ¿no? Y cómo es que en un momento dado, en una enfermedad como el síndrome antifosfolípido, se pueden generar estos anticuerpos anticardiolipina. Ok, pues te agradezco mucho, está muy interesante todo el modelo. Y ya te voy a buscar para que platiquemos de ese modelo. Vale, vale, sé que estás muy ocupada, pero con gusto. Así, Hasta luego. ahí nos buscamos un tiempo, Jesús. Vale, Dale, vale. gracias. Buenas noches, doctora. Agradecerle sobre todo pues que esté acá con nosotros. Sabemos que se encuentra de manera virtual, pero pues siempre nos ha apoyado. Mi pregunta es, de acuerdo al caso clínico que usted nos comentaba sobre Mycoplasma penetrans, ¿cuáles serían los factores de riesgo de esta paciente que ustedes encontraron que bueno, fue justamente infectada por este microorganismo que es totalmente atípico? Fíjese, doctora, bueno, me da mucho gusto verla por la vía virtual, he de decirle, usted es una docente y una investigadora bien comprometida, me da gusto verla, doctora. Y fíjese que ese fue un caso bien interesante, era una chica, en esa época tenía 17 años, tenía una anemia hemolítica muy severa, tenía si mal no recuerdo, 3 o 4 de hemoglobina, o sea, son de broma, nosotros decíamos que tenía unos cuantos eritrocitos circulando, por eso estaba en terapia intensiva, entre otras cosas, y ella después desarrolló ya cuadros ya con todas las características de síndrome antifosfolípido. Ahí nada más estaba con la causa principal era esa anemia hemolítica que tenía. Intentaron transfundirla, ella era o es todavía o RH positivo y si mal no recuerdo, probaron alrededor de 30 a 35 diferentes paquetes globulares y había rechazado alrededor de 33 y solamente con 2 paquetes había cierta compatibilidad. Entonces, hasta para transfundirla era muy complicado y esa presencia de autoanticuerpos era la que estaba causando en ese momento el problema. Ya después, bueno, empezó a tener todas las características de un síndrome antifosfolípido. Yo le perdí la pista a esta paciente, pero sí durante muchos años ella fue tratada por el reumatólogo con el que nosotros trabajábamos. Estuvimos en contacto con ella. Ella fue tratada con algunos inmunosupresores y como una paciente con SAF, con síndrome antifosfolípido, pero tenía una muy buena calidad de vida, o sea, saliendo de esta etapa tan severa que tuvo y de terapia intensiva, ella fue tratada de manera muy adecuada. A mí se me pasó en mi presentación comentar, micoplasmas son sensibles a claritromicina, a citromicina, a antibióticos que actúan a nivel de síntesis de proteínas. Ella, si mal no recuerdo, fue tratada con claritromicina y con algunos otros antimicrobianos también de entrada se los dieron, Clinda, recuerdo que también le dieron clindamicina y le fue muy bien. Nosotros después seguimos trabajando con síndrome antifosfolípido y fíjense que las pacientes en las cuales les detectábamos micoplasmas y les dimos claritromicina y les dimos seguimiento durante algún tiempo, les iba bien, o sea, tenían un buen pronóstico. Entonces, sí es una línea de investigación muy interesante que a nosotros siempre nos ha llamado la atención.
Hola, buenas tardes. En lo personal, hablando de micoplasma, la verdad yo no conocía a este agente, pero se me hizo de mucha importancia y me parece muy extraño que no haya más difusión acerca de este. Y mi duda es, ¿por qué se paró la investigación si es que tiene tantísima importancia, por ejemplo, con la relación del VIH? Y también me parece muy importante y muy no sé, muy interesante cómo es que evade el sistema inmune. Y mi pregunta, o bueno, duda más bien, sería eso, encaminado a la investigación, ¿por qué se paró? ¿Por qué no hay tanta difusión? ¿Y qué se necesitaría para hablar más de ese tema? Gracias por tu pregunta. Fíjate que el problema con micoplasmas es que metodológicamente hablando son difíciles, o sea, no son fáciles. Yo siempre a mis estudiantes, sobre todo de licenciatura y de posgrado, les digo que uno debe tener paciencia para trabajar con ellos. Habitualmente de una bacteria diferente de micoplasmas, tú la cultivas, obtienes un buen paquete celular y con él haces muchas cosas, estudios metabólicos, estudios a nivel de daño, de qué está haciendo y demás, o incluso la detección por diferentes técnicas, ¿no? Con micoplasmas es tener paciencia, porque tú vas a obtener una cantidad muy pequeñita de los paquetes celulares, vas a necesitar además en las técnicas de biología molecular muchas veces repetir la PCR, a veces ya a partir del cultivo, y ahí sí tener más opción. En algunas veces hacer pases ciegos, o sea, aunque tú dices, no veo que esté, porque además los micoplasmas no producen turbiedad en los medios de cultivo, entonces tú ves tu caldito como si no le hubiera pasado nada. Se guía uno por un indicador de pH que puede cambiar cuando los micoplasmas crecen. Entonces eso desanima mucho a la gente para trabajar con micoplasmas. Mis estudiantes suelen decirme que después de trabajar con micoplasmas, cualquier bacteria es juego de niños. Y es correcto, yo les doy toda la razón, ¿no? O sea, a mí me cuesta trabajo hacerlos crecer, detectarlos por técnicas de biología molecular o inmunológicas, cuesta mucho trabajo por el tamaño tan pequeñito que tiene, ¿no? Entonces, ¿eso a qué ha orillado? A que muchos grupos de investigación dejan de trabajar con ellos por las dificultades metodológicas que se tienen, y entre otras causas, por eso se dejó de trabajar con micoplasma sicida, ¿no? Y aunado a eso, pues a falta de apoyo para los proyectos de investigación, entonces desanimó mucho. Hay una asociación, para que ustedes se den idea, hay una asociación internacional encargada del estudio de todos los micoplasmas, no solamente de interés médico, sino también veterinario, de plantas, etcétera, de artrópodos, y hace, ¿qué les puedo decir? Hace 20 años éramos alrededor, ¿qué les gusta? De unos 300 a 500 personas que nos dedicábamos en todo el mundo a estudiar micoplasma. Y en los últimos años, en los últimos 5 años, se redujo alrededor de unas 100 personas. A lo mejor ya somos menos los micoplasmatólogos que habemos en el mundo. ¿Por qué? Porque, entre otras causas, la mayoría de los activos se han dedicado a micoplasmas de interés veterinario, porque ahí hay una buena inversión para el estudio de los mismos, porque tienen repercusiones económicas graves, ¿no? Afectan a cerdos y entonces afectan a las granjas productoras de cerdo, a las granjas avícolas, porque también causan infecciones respiratorias severas en aves de corral. Entonces hay una gran cantidad
de investigación enfocada a micoplasmas de interés veterinario, pero no así a los de interés médico. Entonces sí hace falta que la gente joven, los jóvenes médicos, los jóvenes microbiólogos se involucren en el estudio de micoplasmas y ahí pues serán bienvenidos. Ahora yo temporalmente pues estoy en mis funciones de rectora, pero en el laboratorio, en el Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, está el doctor Rivera Tapia, está la doctora Santillán Olea, y en el Centro de Detección Biomolecular está el doctor Yáñez trabajando con micoplasmas, está también alguno de mis alumnos, David Centeno, que estudió la maestría en microbiología. Entonces, sí, todavía habemos unos cuantos especímenes que nos negamos a ser extinguidos. De esta manera es como llega a su término este evento. Agradecemos la conferencia impartida por la rectora de nuestra institución, Importancia Médica de las infecciones causadas por micoplasmas. Se despide de ustedes la doctora Mariela Lasello Ramírez, rectora de nuestra institución, y a todos ustedes por su presencia. Gracias. Aprovechando el agradecimiento de